Hay solo un precepto bíblico que tiene una promesa de Dios para hacerte rico, y es el diezmo. Y no te preocupes que en este vídeo no voy a pedirte que me des el diezmo, pero lo que sí vamos a hacer es aclarar de una vez por todos este tema, pues hay mucha confusión al respecto. ¿Será el diezmo una obligación? ¿Sí o no? ¿Lo será para todos o solo para algunos? ¿Por qué hay que darlo? ¿O por qué no hay que darlo? Quizás es solo un invento de algunos líderes religiosos para llenarse los bolsillos. Si es algo que debamos hacer, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el sentido interno o el secreto o misterio oculto que hay detrás de él? Todo esto lo vamos a responder en este video, que es una guía definitiva de cómo dar el diezmo. Y vamos a dividirlo en 5 partes. Número 1, el origen del diezmo. ¿De dónde viene este concepto? Número 2, ¿es el diezmo del dinero una obligación? Número 3, las promesas alrededor del diezmo. Número 4, ¿cómo darlo? Y número 5, el misterio alrededor del mismo. Empecemos por el primer punto, el origen del diezmo. Mucho se habla de este concepto, pero ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que se hizo el diezmo? Pues bueno, esta es una práctica muy antigua. Y en la Biblia tenemos constancia de cuál fue el primer diezmo de la historia, como mínimo según lo que nos dicen los sabios en el Midrash, que este fue el primero de la historia. Y la verdad es que siempre que queremos ver un concepto y estudiarlo, tenemos que ir a buscar cuándo fue la primera vez que aparece en la Biblia. Y este es en Génesis 14:20, donde vemos cómo Abraham diezma del botín que ganó en la guerra a quien era considerado en aquel momento sacerdote del Dios Altísimo. Y estoy hablando de Melquisedec. Esta práctica no solo se quedó en Abraham, sino que pasó de generación en generación. Vemos también a Jacob, el nieto de Abraham, quien dijo a Dios en Génesis 28:22, y todo lo que me des, diezmar, te lo diezmaré. Vemos que Abraham y Jacob no solo diezmaban diezmos de su recolecta agrícola o de los animales que tenían, sino de todas sus posesiones. Podemos decir que este es el origen de diezmar el dinero, ¿sí? Práctica que vemos que se practica hoy en día. Más adelante, la Torá, ¿sí? O la ley en el Pentateuco, ¿sí? En los 5 primeros libros de la Biblia, presenta varios preceptos para Israel relacionados al diezmo, pero que solo incumben el diezmo de la recolecta agrícola y el diezmo de los animales. Pero no hay un solo diezmo que nos hable del dinero como mínimo de forma directa, escrita de forma literal. Y me gustaría hacerte un poco de orden de todos los diezmos que están recordados en la Torá. He intentado simplificarte esta parte, pero no es tan simple. Hay diferentes diezmos que se dan. Me gustaría explicártelos todos porque también estos te van a explicar después el sentido del diezmo. Quizás la parte más importante donde damos los diezmos es en el libro de Números, capítulo 18, donde están los diferentes diezmos. Lo primero que aparece ahí en el capítulo 18 son las diferentes ofrendas, o terumá. Esa es una ofrenda que los agrícolas israelitas que vivían en la tierra de Israel, porque solo en la tierra de Israel, está escrito literalmente, que se daban estas ofrendas, y no en los diferentes exilios, ¿sí? Por ejemplo, cuando exiliaron a Babilonia, los israelitas no daban en Babilonia ofrendas, porque las ofrendas son solo dadas en la tierra de Israel, y estas se daban a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellas eran de alguna manera las personas que servían al resto del pueblo espiritualmente hablando. Si vemos allí, en el libro de los Números, ¿sí? Bamidbar en hebreo 18, del 8 al 20, vamos a ver diferentes ofrendas, ¿sí? Por ejemplo, allí está escrito, dijo el Eterno a Aarón, he aquí yo también te he dado el cuidado de mis ofrendas. En este capítulo 18, desde el verso 11 aproximadamente, 12 en adelante, vemos que la terumá, la ofrenda, era algo muy puro, y ahí dice que de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Eterno, serán tuyas, y toda persona que esté pura, sí, limpia en tu casa, podrá comer de ellas. Así pues, de todo lo que se tenía, lo primero, un poquito, se daba al Cohen, al sacerdote. Pero esto no era un diezmo. Hay quien dice que era una cincuentena parte, o una cuarentena, o una sesentava, según si daban mucho, poco o
intermedio. Luego, los sacerdotes también tenían parte en los diferentes sacrificios que se sacrificaban y sobraba carne, ellos se los podían comer, en la redención de primogénitos animales y algunas cosas más. Es lógico. Los sacerdotes no trabajan porque se dedican a las necesidades espirituales de todo el pueblo. Por eso es que de algo tienen que vivir, pues viven de todas esas ofrendas. Aparte de esas ofrendas, tenemos después el primer diezmo. Es el diezmo que el agricultor tiene que dar ¿a quién? A los levitas. Lo encontramos en este mismo capítulo 18, del 21 al 24. Y se llama en Israel Maaser Rishon, primer diezmo, es el que primer aparece de alguna manera. Luego tenemos algo que se llama la ofrenda del Maaser o Terumat Maaser. Esta la vas a encontrar del verso 25 al 32, que eran las ofrendas que los levitas daban a los sacerdotes. Es decir, el Israel dio el diezmo de su producción agrícola al levita. El levita dio el diezmo de lo que le dio el Israel al sacerdote. Eso es lo que se llama Trumat Maaser, ¿sí? Se da una ofrenda del Maaser, del diezmo que recibieron. ¿Por qué? Porque los levitas también servían al pueblo de diferentes maneras, pero no en un nivel de entrega tan grande como lo hacían los sacerdotes. Así que ya tenemos tres diezmos o ofrendas. La primera son las ofrendas a los sacerdotes, el segundo es el primer diezmo que se daba a los levitas y el tercero es el diezmo que el levita le daba al sacerdote. Luego tenemos el segundo diezmo. El libro de los Números, en el capítulo 14, allí dice que hay un diezmo que hay que comerlo en Jerusalén por ser muy santo o redimirlo con dinero. ¿Sí? Es decir, yo digo, la santidad de estas frutas, ¿sí?, que acabo de recoger se va a pasar en este dinero y ahora el fruto ya se puede comer, pero el dinero es santo y queda consagrado para traerlo a Jerusalén, gastar ese dinero en Jerusalén y comer allí. O sea, es otro diezmo, porque no se da al levita, es un diezmo que uno se lo tiene que comer en Jerusalén. Por eso le llamaron a este cuarto diezmo que vemos el segundo diezmo. ¿Sí? El primero es el que se da al levita, el segundo es el que se lleva a Jerusalén. Y también había otro diezmo, que lo puedes ver en el libro de Deuteronomio 14, 28, 29, donde cada 3 años después del año sabático se daba diezmo a los pobres. Así pues, ya tenemos otro diezmo más. Por si fuera poco, también hay el diezmo de los animales. Sí, esto lo vemos en el libro de Levítico 27, 32, donde dice: